Habíamos anticipado al doctor Luis Herrera, que fue gabinete de asesores en la alta dirección del Ministerio del Interior, bajo el ministro González, Mariano González, que estuvo menos de 3 semanas, pero que en ese breve lapso logró crear el equipo especial de investigación sobre la corrupción en el poder, integrado por fiscales y con el apoyo de eminentes coroneles de la Policía Nacional que se mantienen en ejercicio, creo que con muy buenos resultados hasta ahora. Eso es la gran corrupción. Entre tanto, los hemos visto verdaderamente invadidos y abrumados por delincuencia organizada en las calles, con actos que nos han conmovido a todos, como el asesinato con fuego de una joven mujer en la Plaza 2 de Mayo, el asesinato de un sereno en el distrito de Surco y una violación colectiva a una enfermera en Puno que terminó falleciendo por las heridas que sus abusadores le cometieron. El caso del feminicida detenido en Colombia está orientado aparentemente a través de la vía de la extradición. Ya no hay mucho que decir sobre eso, esperemos que sea más rápido que lo de Toledo, que se prolonga, pero parece que el viernes a las 11 de la mañana tendremos un hecho irreversible. Pero todos estamos naturalmente a la espera de lo que puede pasar con la ubicación y captura del delincuente llamado Christopher Fuentes, que mató a un sereno y del cual sabemos ahora que tenía un prontuario en Venezuela y que sin duda habría entrado clandestinamente al Perú hace varios años. Bueno, se le ha advertido, el coronel Reboredo le ha advertido que no haga uso de armas de fuego cuando la policía lo capture. Aparentemente se está descontando con una captura inminente y con la eventualidad de que él dispare contra los que quieran capturarlo. Se ha dicho incluso que la compañera sentimental de este señor, Christopher Fuentes, venezolana también, con un nombre también seudónimo que le han puesto, habría advertido que matarían al coronel Reboredo, que es el jefe de la unidad de homicidios. Estamos ante un desafío de criminales avesados contra la policía que tiene que cumplir su deber, que es el de capturar a un hombre responsable de la muerte de un sereno, y antes de eso, no lo sabíamos, de un policía en Lima Norte, ¿no? Su balance de la manera como se está viviendo esto y el impacto que tiene sobre la población, que al mismo tiempo escucha, hay que restablecer la pena de muerte, hay que sacar militares a las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el balance ciertamente es bastante crítico, ¿no? Lo que demuestra es que todo el complejo, el componente del sistema de administración de justicia está en una severa crisis. Y esta es una severa crisis porque no está en capacidad de enfrentar un problema de origen, que es una oleada agresiva de ingresos de migrantes venezolanos que han traído un nivel de ferocidad a la delincuencia que antes no se conocía, como primer punto. Segundo, porque se ha generado en el sistema general... ¿Qué es lo que no se conocía antes? El nivel de ferocidad. Criminalidad y ferocidad. El nivel de ferocidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no había Porque, eso antes? a ver, si nosotros hacemos los estudios de los indicadores previos a la migración, la delincuencia existió siempre, ¿cierto? Pero los niveles de ferocidad... Y los Moscalocas y el Jacinto y todo eso han sido jefes de clanes cruelísimos. No necesitamos extranjeros para aprender el mal en situaciones más extremas. Los niveles de ferocidad de ahora, tanto en niveles de ferocidad como en volumen, no se había visto antes. Entonces, esa situación, unido a que existe un sentimiento a nivel de la delincuencia de una creencia de impunidad, hacen pues este crecimiento explosivo de la delincuencia donde, y no hablemos solamente de la policía, todo el sistema de administración de justicia está sobrepasado. Porque tanto los ladrones, los homicidas que estamos hablando, venezolanos, ya han sido capturados previamente y liberados. En particular, Christopher Fuentes, sí. ¿Qué falla ahí? La policía hace su trabajo y captura. El público, por alguna razón, libera. Entonces, el tema está en cómo enfrentamos el asunto, ¿no? Porque si queremos poner orden, queremos recuperar el estado de la vigencia plena del Estado de Derecho, la tranquilidad ciudadana, se tienen que tomar medidas y medidas rápidas. Entonces, estas medidas pasan porque toda la cadena
del sistema de administración de justicia funcione. Quizás no a la perfección, pero que funcione mejor de lo que está funcionando ahora. La policía a nivel de lo que es la investigación criminal. Realizar la investigación criminal, dirigir la investigación criminal con los recursos y el personal especializado que requiere. Eso se hace muy bien, ¿no? Cada vez que había una urgencia se captura rapidísimamente a los responsables. Y aparentemente este venezolano también. Claro, pero está ubicado más o menos. Ya, y ahí viene el segundo componente. Lo captura, lo entregan a la fiscalía, se libera. ¿Qué genera eso? Sentimiento de impunidad en el delincuente. O pasa detenido y vamos al Poder Judicial con un proceso largo. O ya es sentenciado y pasa a un penal y en el penal sigue extorsionando. No olvidemos, por ejemplo, ¿no? Desde el año 2011-2012 estamos hablando del tema de poner los bloqueadores en los penales. Ya hasta ahora no. Parece que se ha avanzado un poco. Ya. Eso nos ha dicho el jefe de Limpia aquí en el PP por la mañana. Se ha avanzado un poco. Ya. Entonces, ¿cómo un sistema de justicia se va a poder sostener de manera válida en estos niveles de ineficiencia de la administración? Ojo, el INPE y la policía dependen del Ejecutivo. El Ministerio Público y el Poder Judicial son entidades autónomas a nivel constitucional y, por tanto, ellos mismos tienen que establecer sus criterios para mejorar sus componentes. Entonces, ahora se está discutiendo los temas de serenazgo. El tema del serenazgo, en mi opinión, por ejemplo, colabora en el tema de lo que es la alerta temprana, pero no en el tema de intervenir conjuntamente en la policía, en el tema de lo que es intervenir la criminalidad o darles pues armas no letales, como puede ser pues la vara eléctrica, el gas pimienta, porque lo que va a pasar, a mi entender, es que vamos a comenzar a asistir a más serenos muertos. Ya los hay varios esta semana. Entonces, aquí lo que tenemos que apuntar es que el serenazgo tiene que cumplir el rol para lo que está creado, que es un tema vecinal, que es un tema sustancialmente de apoyar a la policía en su acción de investigación criminal, dándole alerta temprana y dándole apoyo con lo que la policía no carece en estos momentos, que es recursos e infraestructura tecnológica. O sea, los municipios... ¿Por qué carece la policía de eso? ¿Por qué? Porque hay falta de decisión política. Justamente acá, esta es la entrega de cargo y el plan de trabajo que nosotros presentamos cuando Mariano González dejó el ministerio salimos. En julio del año pasado, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué queda claro? El 911 no se ha implementado. El C-105 no se ha implementado. El sistema TETRA hay que emplearlo. Todos esos temas son temas tecnológicos y eso depende del empuje que le dé el Ministerio del Interior y la propia policía al tema. O sea, hay temas que son eminentemente de decisiones políticas y operativas al interior de las instituciones. Pero las reformas que pueden haber a nivel institucional, en el caso de la policía, tienen que nacer de la policía. Porque las reformas que vienen de afuera no funcionan. Normalmente son manoseos políticos y lo que no podemos seguir permitiendo es que la policía siga siendo descabezada porque tenemos finalmente generales que llegan sin experiencia y se rompe pues los niveles de conocimiento y de formación que la policía tiene que tener como una institución que le debe liderar la investigación criminal y la lucha contra la delincuencia. Pero esto tiene que venir acompañado con un trabajo eficiente del Ministerio Público, tiene que venir acompañado con un trabajo eficiente del Poder Judicial. Respecto de la policía en sí misma, hay algunos que sostienen que la fusión de las tres unidades que existían antes de los años 80, PIP, Guardia Republicana y Guardia Civil, ha sido negativa y que esto se ha hecho en desmedro de la inteligencia policial. ¿Es verdad esto? Un dato cierto, con el que podemos acompañar esa reflexión. Antes había PIP, ¿no? Que eran claro, los especializados en investigación. Es que desde la fusión de la PNP, ya como un solo cuerpo hasta ahora, el personal policial no tiene asignado sus especialidades. O sea, no existe asignado al oficial, al personal subalterno, la especialidad de criminalística. Entonces, por ejemplo... Pero hay una división de criminalística, de investigación criminal, y hay otras divisiones de investigación. Claro. Me imagino que se orienta a la gente. Pero al no haber especialidad, un oficial puede estar 2 años en criminalística y después va cambiando carreteras. Y fronteras. Y luego termina en fronteras. Entonces, al perder la especialidad, perdemos la calidad del trabajo. Tenemos que, el personal policial se le tiene que asignar su especialidad. Y hablando Pero a mí me llama la atención porque aquí hemos recibido varias oportunidades al general Arriola, por ejemplo, que es el jefe de la DIRINCRI, y en los últimos tiempos al coronel Reboredo, jefe de homicidios. Y los dos nos relatan sus actividades de hace 30 años.
en esa misma especialidad. Claro, lo que pasa es que el general Reboredo y el general Arriola son de las generaciones anteriores, cuando todavía había lo que nosotros conocíamos como los antiguos rayas, pues, la Policía de Investigaciones. Reboredo no creo, ¿ah? No, son más jóvenes. Pero Usted parece no, creer, ¿eh? no. Porque estamos hablando de una disolución de esas tres fuerzas hace más de 35 años. El general es promoción de la última o penúltima como PIB. Porque ahora, las promociones unificadas vienen a partir del 8-6 para adelante, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que ha podido pasar para que tengamos dos comandantes generales de la policía sucesivos, Vera Llerena y Alfaro, con unos niveles de complicidad con personalidades extranjeras que no tenían nada que ver con la policía? Manoseo político. La explicación está en que se rompió en el tiempo la estructura de la policía de antigüedad y de que uno va llegando haciendo una carrera. Cuando viene un gobierno y saca de un plumazo a 39 generales para que ascienda su general, cuando viene un gobierno que asciende... Lo han sacado también ahora a 3. Retira 17. Para que ascienda el señor Angulo. Ya. No, lo que pasa es que 3 es lo que está en la ley. La ley dice que el comandante general se puede elegir entre los 3 más antiguos, ¿no? Entonces, cuando pasan esas situaciones, se manosea la policía políticamente, entonces un general menos antiguo... Pero puede no ser políticamente, puede ser porque honestamente el gobernante cree que la persona eficiente y honesta está, como era el caso en la época de Sagasti, número 18. Pero si eso fuese así, si eso fuese así, entonces se está incumpliendo la ley. Porque si fuese así que esos 17 generales eran malos o tenían algún problema, les debieron hacer proceso disciplinario, no invitarlos a retiro. O sea, no puede tratarse de esa manera a los oficiales generales porque, como digo, rompe la estructura. Llega a ser, pues, comandante general un oficial que tiene 4 años de antigüedad, que viene a ser, pues, más o menos un general de brigada joven, un contrateniente joven. Se han visto casos, ¿ah? Claro. Se han visto casos de que esos hacen los grandes cambios en las instituciones. Pero ¿qué dejó Pedro Castillo? ¿Qué dejó a la Policía Nacional? ¿Cuál es el balance de Pedro Castillo en la Policía Nacional? Bueno, es lo que estamos viendo todos, ¿no? El balance de lo que es el tratamiento del generalato es, pues, completamente negativo, ¿no? O sea, tener 2 comandantes generales en el cuestionamiento que hoy en día existe, a ojos vistas, lo que nos dice es que el gobierno del señor Castillo pretendía, o sea, había penetrado, ¿no?, la acción y la decisión policial al más alto nivel, negociando, pues, llegar a ser comandante general. Entonces, ¿eso cómo no va a agarrar y calar en los oficiales más jóvenes? Entonces, por eso digo, e insisto, una cosa que tenemos que tomar en serio y que los políticos peruanos tienen que tomar en claro es que no se puede manosear la Policía Nacional. Tenemos que permitir que la policía comience a hacer proceso de ascenso, ¿no?, de la manera normal que se hace en las Fuerzas Armadas. Pero no hay ley de ascensos en la Policía Nacional. Lo que pasa es que sí hay una norma de ascensos. Lo que sucede es que la norma de la policía tiene una particularidad un tanto extraña. Para ascender a teniente general puede ser por los años de servicio o por el cargo. O sea, pasaron al retiro todos los tenientes generales. Hay generales. Suben al cargo de comandante general, al cargo de inspector y automáticamente ascienden a teniente general. Eso no sucede en otras fuerzas. Eso está mal. ¿Por qué? Porque con eso lo que estamos permitiendo, pues, es justamente que se vuelen de canto un nivel de la pirámide que al final hace que el tema ya no sea tan piramidal. ¿Cuál de los gobiernos recientes es el que ha hecho un mayor esfuerzo para mejorar la remuneración de los policías, oficiales y suboficiales? Bueno, el tema de la remuneración de la policía y en general de las Fuerzas Armadas tuvo como primer gran cambio los proyectos legislativos, el 1132 y el 1133, que se promulgaron durante la época del presidente Humala, ¿no? Se aumentó considerablemente la remuneración de militares y policías. Ahí se hizo lo que se llamaba como la remuneración integrada, ¿no?, que ya traía e incluía dentro de la remuneración todos los conceptos que anteriormente se conocían como bonificaciones, combustible, todo eso entra en la remuneración, ¿no? Y es más, el oficio es atractivo hoy para jóvenes con una buena formación. Están postulando a las escuelas de oficiales de la policía personas con una buena formación escolar. Bueno, ese es un tema que habría que analizar en detalle, porque ¿qué es lo que, como dato duro?
La escuela, la policía hasta hace 4 o 5 años tenía 27 escuelas de suboficiales a nivel nacional. Se han reducido luego a 10. Uno de los argumentos para reducirlo a 27 a 10 es que no había calidad educativa justamente en el tema policial. Se habló de 10 justamente para meterle todos los recursos y poder levantar su nivel de formación. Ese proceso ha traído, por otro lado, el tema de que tenemos menos policías, ¿no? Entonces tenemos que... ¿Por qué tenemos menos policías? Porque hay menos escuelas. Porque hay menos... No es que las mismas escuelas han tenido más postulantes admitidos. No, porque la escuela, no olvidemos que tienen infraestructura y tienen límites de infraestructura, o sea, para la cantidad de vacantes que pueden recibir. Entonces, al ser menor la cantidad de escuelas, obviamente la cantidad de captación que tiene la policía en las escuelas técnicas de suboficiales es menor. Ahora, una cosa que llama la atención es que hay formación permanente en la policía. Uno se encuentra con oficiales en particular, pero también suboficiales que son abogados o que tienen otros grados universitarios hechos mientras eran policías. Así es. O sea, se favorece que la formación sea continua. Sí, pero eso, vamos a decir, la formación continua, hay dos tipos de formación continua. La formación continua en la especialidad, sí. Es decir, que estemos hablando de que vamos a hacer la maestría pues, en criminalística, los cursos para especialistas en interrogación, los cursos de psicología para efectos del tema de interrogatorios. Hay oficiales que se han dedicado a esa especialidad y que, o sea, conversando con la persona ya más o menos pueden ir sacando en qué miente y todas estas cosas. Pero otra cosa es que el personal policial por su cuenta siga carreras profesionales. Bueno, pero tienen facilidades horarias y demás. Está bien, y quiere ser abogado y es miembro de la policía. Claro, pero eso en cuanto al tema que nos compete en este momento, que es decir, la policía, cómo actúa e interviene y utiliza todo su potencial para intervenir contra la delincuencia, ese tipo de capacitación es una capacitación para el personal de acuerdo. Hacia afuera, no hacia ¿Usted cree que adentro? hay una dificultad generalizada entre los agentes policías a colaborar con los serenos? Es decir, a hacer un trabajo conjunto. No. Porque de esto se habla hace años, patrullaje compartido, etcétera, pero no se lleva a la práctica. No, lo que pasa es que sí ha habido, y justamente uno de los temas que se proponía era que hay que fortalecer el proceso de lo que es el patrullaje sereno-policía. Pero como digo, hay que reconocer y diferenciar roles. Sí. O sea, quien hace los temas de intervención y actúa contra la criminalidad es la policía, no el serenazgo, y tampoco lo puede hacer. Por eso que el tema de hablar de entregarles armas no letales es de una u otra manera colocar al sereno en una posición gris, donde el sereno puede sentirse pues en la necesidad de echarle un gas pimiento ahora. Pero como digo, hoy día el delincuente va a vender cara a su libertad por la agresividad que tenemos. Vamos a comenzar a ver que le va a disparar al sereno. El serenazgo tiene que cumplir su rol, es decir, tiene que cumplir un rol de alerta temprana a la policía. ¿Para qué? Para que la policía ahí ya salga y implemente pues, su plan cerco, todos los planes que la policía tiene, porque lo que sí necesita la policía es recursos. Los municipios pueden, y en ese sentido hay la propuesta de los convenios con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales, para apoyarse en la inversión que hacen los gobiernos locales principalmente, en poner todo lo que es su tema de cámaras, ¿no? Entonces, todo ese tema tiene que estar interconectado y tiene que servir para el tema de la alerta temprana. Entonces, si queremos hablar de algo concreto, para poder luchar contra la inseguridad ciudadana, primero es dar las normas específicas para acelerar y permitir estos convenios, esta interconexión entre las plataformas de seguridad de los es decir, distritos. que las cámaras puedan ser visionadas, como se dice, indistintamente por policía o por serenazgo. Tienen que estar interconectadas. Eso en primer plano. Eso no existe todavía. O sea, lo que pasa en ningún distrito. Todavía no por temas técnicos. Pero con son temas técnicos es que falta la voluntad política. Pero nuevamente, o sea, nosotros, yo en ese sentido tuve reuniones con los equipos de tecnología, y los equipos de tecnología, o sea, la policía tiene una dirección de tecnología, sí. La DIRTIC, que aparte, están muy claros en las cosas que hay que hacer para implementar el C105, mejorar el sistema TETRA. O sea, ¿por qué no se avanzó? Porque, bueno, en nuestro caso, porque estuvimos 13 días. Sí, poco tiempo. Así que, pero, o sea, están listos. O sea, las cosas, lamentablemente, en gestión pública, la mitad de las cosas dependen de la decisión. Yo puedo responder por la gestión del ministro González,
el plan de trabajo se le entregó al ministro Huertas, ¿no? ¿Y qué hizo con él? Pero bueno, veamos los resultados, ¿no? Malos. Bueno, no hemos visto ninguna de las propuestas que se le han implementado y tenemos los niveles de criminalidad a los niveles que los tenemos. Todo Entonces, eso condujo al 7 de diciembre. es al decisión, golpe de Estado. es apoyar a la policía, es que cada uno tiene que hacer y desde el caso de defensa, por ejemplo, del Ministerio de Defensa le compete un rol importante que es el tema de custodiar las fronteras, Sí. ¿no? O sea, porque aquí hay que ver, o sea, el gran problema aquí en este momento es que tenemos criminalidad nacional y tenemos una criminalidad internacional que vino y se exponenció con el ingreso y abrirle la puerta a la migración venezolana, porque trae, como digo, una particularidad, una forma de delincuencia muy agresiva, muy feroz. Por eso hoy día, ¿qué es lo que más tenemos? Sicariato, La causa por la extorsión. que este señor, que Cris Fuentes, ha matado a un sereno, no es su nacionalidad. Es que fue liberado por un fiscal pese a haber matado a un policía. Esa es la causa por la que estaba libre y capaz de seguir matando. El segundo componente de la cadena, pues, Ministerio Público. ¿Quién falló ahí? Manifiestamente un fiscal. Manifiestamente un fiscal, ¿no? Que sabiendo que es una persona agresiva, que ya tiene una investigación de homicidio, o sea, libera. Luis Herrera, muchas gracias por sus explicaciones. Usted es un conocedor del mundo de la seguridad ciudadana y de la policía. Tiene algunas opiniones que son discutibles, como el peso que le da usted a la nacionalidad de los delincuentes. Pero, en fin, comprendo su punto de vista. Muchas gracias por estar acá. Y a la necesidad que tenemos de cambiar el modelo procesal penal que ha generado la impunidad.